Martes 1 de noviembre. A propósito de la ley. En Gálatas capítulo 3 versículos 19 al 29, Pablo hace múltiples referencias a la ley. ¿A qué ley se refiere Pablo en esta sección de Gálatas? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ¿ya no estamos bajo ayo? Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Algunos, creyendo que la palabra hasta, en el versículo 19, indica que esta ley era sólo temporaria, han pensado que el pasaje se refiere a la ley ceremonial, porque el propósito de esa ley se cumplió en la cruz, y de este modo llegó a su fin. Aunque en sí mismo esto tiene lógica, no parece ser la idea de Pablo en Gálatas, aunque ambas leyes, la ceremonial y la moral, fueron añadidas en el Sinaí por causa de la transgresión. Veremos en la siguiente pregunta que Pablo parece tener en mente la ley moral. Dice Pablo que la ley fue añadida. ¿A qué fue añadida y por qué? Compara Gálatas capítulo 3 verso 19 con Romanos capítulo 5 versículos 13 y 20. Gálatas capítulo 3 verso 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Romanos capítulo 5 versos 13 y 20. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pablo no está diciendo que la ley fue añadida al pacto de Dios con Abraham como si fuera un apéndice a un testamento que alteró las provisiones originales. La ley había existido antes del Sinaí. Ver la sección de mañana. Pablo quiere decir que la ley fue dada a Israel con un propósito muy diferente. Era para traer al pueblo de vuelta a Dios y ver la gracia que Él ofrece a todos los que van a Él por fe. La ley nos revela nuestra condición pecaminosa y nuestra necesidad de la gracia de Dios. La ley no tiene la intención de ser una clase de programa para ganar la salvación. Por el contrario, fue dada para que el pecado abundase. Romanos capítulo 5 verso 20. Es decir, para mostrarnos claramente el pecado en nuestras vidas. Romanos capítulo 7 verso 13. Mientras las leyes ceremoniales señalaban al Mesías y enfatizaban la necesidad de un Salvador, la ley moral, con sus no, es la que revela el pecado y nos muestra que el pecado no es sólo una parte de nuestra condición natural, sino también es la violación de la ley de Dios. Romanos capítulo 3 verso 20,
Romanos capítulo 5, verso 13, Romanos capítulo 5, verso 20, Romanos capítulo 7, versos 7, 8 y 13. Por esto Pablo dice, donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Romanos capítulo 4, verso 15. La ley actúa como una lente de aumento. Ese dispositivo no aumenta realmente el número de manchas que contaminan una vestimenta, sino que las hace destacar más claramente y revela muchas más de las que uno puede ver con el ojo desnudo. William Hendrickson, The New Testament Commentary, Exposition on Galatians, página 141.